nosotros es una gran satisfacción que Federico esté hoy con ustedes. Eh, escuché, escuché un poco de la presentación del doctor López, así que no voy a profundizar sobre el contenido de lo que Federico va a estar compartiendo con ustedes en estas 2 jornadas, pero sí comentarles que esta ya es la segunda actividad que estamos haciendo en conjunto desde CONICET y eh, desde usted para el Poder Judicial de Misiones. Y estamos súper contentos con eso. La idea del Programa Nacional Ciencia y Justicia justamente es acercar las ciencias, el mundo del conocimiento científico en todas las disciplinas eh, hacia los actores judiciales. Estamos muy satisfechos del trabajo que venimos haciendo y del aporte que en este caso, como Federico va a ser en este caso puntual. Estamos teniendo, también Federico, por ejemplo, tiene agendada en los próximos días a tener unas capacitaciones en la provincia de San Juan y así estamos trabajando con un montón de provincias y en diversas temáticas, por eso simplemente invitarlos eh, a que ingresen a la página web del Programa Nacional Ciencia y Justicia, que la voy a poner aquí en el chat, eh, y dejarles la palabra con Federico. Eh, Llevando a cabo esta actividad, así que estamos muy conformes con los resultados que se pueden dar. Y bueno, y en definitiva lo que nosotros queremos hacer es hacer un aporte para la mejora del servicio de justicia en la República Argentina, que es un poco para lo que está llamado también la ciencia, ¿no? Servir a la sociedad, servir no solamente a los sectores productivos, sino también en este caso, dotar de capacidades que por ahí, por la función propia que tiene, en este caso, el Poder Judicial, hay ciertos conocimientos de los cuales necesita actualización, necesita profundización, y en este caso me parece que para eso está el aporte de la ciencia, así que celebro y aplaudo que cada vez tengamos más actividades de esta naturaleza porque son necesarias, y la interacción que se produce es súper positiva. Así que quedo a disposición. Voy a poner entonces en el chat eh, el link a la página web del programa. En caso de que cualquiera de ustedes necesite alguna cuestión relacionada con la conferencia, con la charla, la capacitación que va a dar Federico ahora y mañana, o por cualquier otro tema que sea de interés de ustedes, me escriben, busquen en la página web. Hay una oferta importante de no solamente de capacitaciones, sino también de servicios, de pericias, de capacidades que podemos ofrecer desde CONICET y que están a disposición de los poderes judiciales, en este caso de la provincia de Misiones. Y me encantaría que la próxima la hiciéramos presencial, así que con Federico, así que nos encantaría poder visitarlos próximamente, ¿sí? Con eso me despido y les agradezco. Bueno, muchas gracias Martín y también Germán por las palabras de apertura. A mí me gustaría agregar solo un detalle respecto de la atenta presentación de Martín sobre mi currículum, que es que en el año 2014 yo tuve la posibilidad de regresar a Argentina después de estar muchos años en Italia gracias al programa de repatriación de CONICET. Y a mí me parece que en este marco del esfuerzo de una institución pública por conectarse con las necesidades de la sociedad, en este caso del Poder Judicial, vale la pena resaltar también esas políticas de Estado que creo que son positivas, ¿no? Poner un poco de esfuerzo en el fortalecimiento del sistema científico nacional. Y bueno, en mi caso fui un beneficiario de ese programa, así que me gusta siempre recordarlo. Y también es un gusto para mí y una gran responsabilidad ser parte del programa. Eh, Tuve la fortuna que hace ya en el 2018 eh, pude empezar a ser parte del programa y en los últimos años con Germán y Lucía me dieron la oportunidad de dar un montón de dar varios cursos de capacitación en distintas sedes de la Argentina y eso también creo que ha sido no solamente digamos, demostrativo del esfuerzo del CONICET por vincularse con los problemas de la sociedad,
sino que desde mi punto de vista muy, muy enriquecedor. Y entonces, bueno, solamente quería señalar esas dos cosas, sobre todo desde Córdoba, ¿no? Desde el interior del país, que suele ser también difícil hacer estas conexiones más federales, así que creo que es todo mérito del programa Ciencia y Justicia. En la capacitación que les proponemos entre hoy y mañana, la idea es precisamente un poco lo que adelantaba Martín, es tratar de avanzar en la precisión de la exigencia de evitar los efectos perjudiciales de los estereotipos. Ahora yo voy a compartir una presentación y el punto de partida de la presentación es mostrar que esa exigencia está extendida, no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino en Latinoamérica y en el ordenamiento jurídico internacional, es decir, la exigencia dirigida sobre todo a los tribunales de evitar que ciertas formas de estereotipación social sigan produciendo efectos discriminatorios. El problema, más allá del el consenso generalizado que obtiene esa exigencia, el problema es que no es siempre del todo claro en qué consiste esa exigencia, qué son los estereotipos, cómo identificarlos y sobre todo qué tipo de remedios desde la perspectiva de los operadores jurídicos se pueden dar al problema que presenta la estereotipación social. Entonces, en esta capacitación, son 3 horas en total, es una presentación sintética de esos puntos, pero yo creo que es suficiente como para poder ponerlos en claro. Lo que yo quisiera hacer es invertir la sesión de hoy en aclarar y precisar qué son los estereotipos, cómo funcionan, qué diferentes modos de estereotipación pueden identificarse y una primera aproximación a cómo inciden en la distribución de derechos y obligaciones en el ámbito jurídico. Porque creo que un punto de partida fundamental para avanzar en el combate de los estereotipos o de aquellos estereotipos que deben ser combatidos es tener una noción precisa de lo que son y no basarnos en meras intuiciones o asunciones de sentido común acerca de lo que son los estereotipos. Y en cambio, en la sesión de mañana ya avanzar en cuestiones técnico-jurídicas más complejas, es decir, en la identificación de estereotipos detrás de las normas jurídicas, cómo es que detrás de una norma puede esconderse un estereotipo y qué pasos dar para enfrentar esa situación. Y además, la idea es también abordar, aunque allí quizás ya sea de manera todavía más breve, la posible incidencia de estereotipos en el razonamiento probatorio. Mientras que respecto de los estereotipos detrás de las normas, los juristas tenemos un poco el trabajo de un detective que tiene que investigar lo que hicieron otros. En el caso del razonamiento probatorio, los juristas tenemos la tarea de estar atentos a que los estereotipos no incidan en nuestro propio razonamiento. Entonces, las herramientas de abordaje son distintas en un contexto que en el otro. Y a precisar esas dos cuestiones es a lo que quisiera dedicar la sesión de mañana. Entonces, lo que yo les decía, la exigencia de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos es una exigencia ya bastante extendida. Y estos son solo algunos de los numerosos casos en los que aparece un estereotipo que tiene que ser abordado por un tribunal y en donde hay distintas herramientas para abordarlo. Un primer ejemplo es el caso Cisnero, que resolvió nuestra Corte Suprema en el año 2014, que probablemente lo hayan oído mencionar, que es el caso de una señora que eh, solicitaba se declarase la ilegitimidad de la práctica de las empresas de transporte público de la ciudad de Salta, que consistía en no contratar mujeres como choferes de autobuses, ¿no? Lo que sostenía, entre otras cosas, la señora es que allí en esa práctica, o que esa práctica se apoyaba en un estereotipo. Y la Corte le dio la razón. Si bien la Corte no es una usuaria frecuente del término estereotipo, sí se apoyó en el dictamen de la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Giles Harbo, que identificó en la práctica un estereotipo y para hacerlo citó las palabras de uno de los empresarios de transporte de la ciudad de Salta, que en una entrevista había dicho: las manos de las mujeres no son para
conducir un colectivo, sino que su suavidad debería usarse para cocinar platos típicos, dedicarse a los tejidos. No es momento de que las mujeres conduzcan autobuses. El caso de los avisos laborales es uno entre otros de los distintos casos que resolvió la Suprema Corte de Justicia de México, en este caso en el 2014, en donde tenía que decidir si en ciertos avisos laborales que se habían publicado en los meses anteriores, en los que se solicitaban personas para cubrir el cargo de recepcionista en comercios y en restaurantes, se indicaba que tenían que tener buena presencia y entre 18 y 25 años, más o menos ese era el rango de edad. Entonces la Corte estaba llamada a determinar si allí no había un estereotipo basado en la edad y qué perjuicio podía o no causar. El caso Aksu contra Turquía es también ya un caso del sistema europeo de derechos humanos, pero donde también aparece la exigencia de contrastar los efectos perjudiciales de los estereotipos. Es un caso en el que una persona perteneciente a la comunidad gitana exigía reparación al Estado turco por haber financiado la publicación de un libro en el cual se trataba a los gitanos como dedicados al tráfico, al menudeo de drogas, al robo de automóviles, a la holgazanería. Era un trabajo antropológico de un antropólogo que había convivido con gitanos durante mucho tiempo y se dedicaba a contar su experiencia, pero de todas formas el Tribunal Europeo tenía que determinar si en ese libro había estereotipos y si el Estado turco había violado alguna norma protectora de los derechos humanos de ese miembro de la comunidad gitana al publicar o al financiar ese libro. Y por último, el más conocido, quizás es el caso fundacional de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los estereotipos, que es el caso Campo Algodonero, González versus México, que se trataba digamos, no es una cuestión únicamente de estereotipos, el caso es muy complejo, es el caso en el que el Estado mexicano era acusado de violar varias normas protectoras de derechos humanos debido al modo en el que habían los funcionarios mexicanos abordado los casos de desaparición y posterior tortura y asesinato de mujeres en la ciudad Juárez. Pero entre otras cosas, la Corte allí identificó en el accionar de los funcionarios distintos estereotipos acerca de las mujeres desaparecidas, que se habían ido de fiesta o que si fuesen niñas serias no faltarían de su casa una noche entera, etcétera, etcétera. Estos cuatro son simplemente ejemplos para tener un poco de material sobre el cual conversar a lo largo de esta exposición, pero creo que ilustran precisamente la presencia de esa exigencia. Como les decía en la introducción, el problema es que no es siempre del todo claro en esas mismas sentencias que tienen la pretensión de combatir los efectos de los estereotipos, qué son los estereotipos, cómo se originan, qué daños producen y cómo abordarlos. Yo aquí no estoy proponiendo ninguna, digamos, teoría original, ni mucho menos, sino que en cuanto filósofo del derecho, lo que yo intento hacer, aunque puedo fracasar, pero lo que intentamos hacer es reconstruir criterios que ya están en la práctica. Entonces, leyendo estas sentencias, mirando a qué literatura se refieren, lo que yo intento hacer es reconstruir con un poco más de precisión de la que aparecen esas mismas decisiones judiciales, los criterios que usan para identificar estereotipos, determinar el daño que producen y intentar remediarlos. Para identificar qué son los estereotipos, yo creo que el lugar en el que hay que mirar es el lugar de las ciencias empíricas, ¿sí? Pero antes de pasar a ese punto más específico, quisiera referirme brevemente a los distintos ámbitos en los que podemos encontrar estereotipos y que exigen estar atentos a sus efectos perjudiciales.
El primero, como decía al inicio, es detrás de las normas, estereotipos que se esconden detrás de las normas. Hay algunas normas jurídicas que claramente producen diferencias ilegítimas en virtud del modo en el que clasifican a las personas. Quizás en el momento en el que esas normas están vigentes no siempre se advierte esa ilegitimidad o ese disvalor en la propia norma, pero a lo largo que la cultura jurídica evoluciona, quizás es un término demasiado optimista, pero a medida que va cambiando la cultura jurídica se puede percibir la ilegitimidad de la clasificación. Ejemplos claros de esos, las leyes Jim Crow en Estados Unidos, que distinguían entre la población blanca y la población no blanca, y que entonces a las primeras le daban ciertos baños o vagones en el tren o escuelas públicas, y a las otras otros baños, otros vagones o asientos en los colectivos, otras escuelas. Claramente esas normas discriminaban y distinguían entre las personas de manera perjudicial sobre la base del color de la piel. Pero también normas que para nosotros eran más cercanas, como las que clasificaban a la filiación según el vínculo que tuvieran el padre y la madre, en legítimo e ilegítimos, y dentro de los ilegítimos, los incestuosos, los adulterinos, los naturales, y antes, en el siglo XIX, los sacrílegos. También era una norma que abiertamente discriminaba a las personas en virtud de la categoría a la que pertenecían. Pero hay otras normas en donde ya no es tan fácil identificar la posibilidad de que produzcan algún efecto perjudicial en detrimento de cierto grupo, dado el modo en el que lo clasifican o que lo abordan. Como por ejemplo, y una norma que suele ser objeto de discusión en el ámbito de los estereotipos, es la norma que concede a las madres un periodo de licencia por nacimiento muy superior al periodo que le conceden a los padres. Entonces, a primera vista, esa es una norma que parecería aumentar los derechos de las mujeres, porque, por ejemplo, en Córdoba hasta hace poco las madres tenían solo 90 días de licencia, 45 antes y 45 después del parto, y ahora tienen un mes antes y 6 meses después del parto. Entonces, perfecto, es una ampliación de los derechos. Pero el problema es que si esas mismas normas confieren a los padres un periodo de licencia muy breve, lo que resultará de eso es que la distribución de roles en la paternidad-maternidad recaerá sobre la mujer el de cuidado y sobre el padre el rol de salir a ganar el pan, a continuar con la profesión. ¿Por qué? Porque si tienen que decidir quién se queda con los niños, obviamente van a preferir que se quede la persona que tiene una licencia más larga que la que tiene una licencia más corta. Entonces, y esto es algo que señalaban ya las primeras luchas feministas contra los estereotipos en los años 70, estas normas que parecen conferir más derechos a las mujeres, en realidad se apoyan o esconden un estereotipo acerca de cómo deberían distribuirse los roles entre hombres y mujeres respecto a la crianza de los niños. Mientras existan normas de ese tipo se seguirá reforzando la idea de que son las mujeres las que deberían quedarse a cuidar a los niños en lugar de los hombres. Al menos desincentivan una forma diferente de distribución de esos roles, más allá que después una pareja en cierto nivel de equidad en la toma de decisiones puedan decidir distribuir de ese modo los roles. El problema es que normas de ese tipo desincentivan cualquier distribución diferente de roles, porque esconden un estereotipo acerca de cómo deben distribuirse los roles. Entonces, a intentar abordar casos de ese tipo, de estereotipos escondidos detrás de las normas, es a lo que me dedicaré en la sesión de mañana, ofrecer herramientas para ese tipo de actividad que es un poco más compleja o sofisticada que cuando la discriminación o el estereotipo es explícito en la norma jurídica. Por otro lado, otra esfera de incidencia de los estereotipos decía la valoración de la prueba. Es decir, el momento en el que quien tiene que decidir sobre la determinación de los hechos debe inferir ciertos enunciados fácticos a partir de elementos probatorios. Y esa tarea suele ser un momento lamentablemente propicio para la incidencia de estereotipos. ¿Por qué propicio? Porque inevitablemente hay que realizar inferencias en ese tipo de razonamiento y como veremos, los estereotipos funcionan de manera parecida a ese tipo de inferencias. A veces pueden funcionar bien, a veces pueden funcionar mal, pero
lo importante es estar atentos al momento en el que los estereotipos distorsionan la percepción de los hechos. Un ejemplo bastante claro es en el de la eh, percepción del testimonio de la víctima o de una víctima. En esos casos hay un trabajo sobre el que voy a volver mañana de la Defensoría General de la Nación que identifica el modo en el que ciertos estereotipos inciden en las evaluaciones de credibilidad del testimonio de víctimas de violencia de género. Bueno, lo que yo voy a intentar mostrar mañana es que hay estereotipos que funcionan de manera adecuada en ese razonamiento y estereotipos que no y que por lo tanto distorsionan la percepción de los hechos. No avanzo en detalles porque voy a volver sobre eso mañana. Y por último, las interacciones sociales. Yo, como proponemos una capacitación en ámbito jurídico, nos dedicamos sobre todo entonces al momento de la interpretación, de la identificación de la norma y al momento probatorio, del razonamiento probatorio, que son aspectos más técnicos que interesan a los operadores jurídicos, pero los estereotipos también pueden incidir en el modo en el que, como operadores jurídicos, interactuamos en nuestro ámbito de trabajo, con el público, cuando alguien viene a hacer una denuncia, cuando alguien se presenta a una audiencia, no necesariamente en el momento de la construcción de la decisión, sino en el resto de interacciones en las que intervenimos como operadores jurídicos. Yo me voy a concentrar en las primeras dos esferas, detrás de las normas y valoración de las pruebas. Entonces, como les decía, a donde vale la pena poner un ojo para ver cómo funcionan y qué son los estereotipos es en la investigación en psicología y ciencias cognitivas. Y de vuelta, esta no es una ocurrencia mía, no es que yo dije, los juristas están hablando de estereotipos, vamos a ver qué dicen los psicólogos sobre estereotipos, sino que es algo que ya aparece en este conjunto de sentencias que yo les decía, en donde se explicita la exigencia de combatir los estereotipos. Un caso paradigmático en este sentido es un caso de fines de la década del 80 en Estados Unidos, que es el caso Pricewaterhouse versus Hopkins, que es un caso bastante discutido en el ámbito del derecho constitucional, porque es un caso en el cual la señora Hopkins, que trabajaba para Pricewaterhouse, que era una gran empresa de contadores, había solicitado ser admitida como socia en virtud de los excelentes resultados que había obtenido para la empresa. Y el procedimiento para la designación de nuevos socios exigía que el resto de los socios emitiera un voto. No todos, eran como creo que 250 socios, alcanzaba con que algunos expresaran su parecer. Y al final del procedimiento de recolección de pareceres, le informaron a la señora Hopkins que no iban a decidir sobre su incorporación ese año, sino que la iban a considerar al año siguiente. Y durante ese año, la señora Hopkins se enteró, porque una persona que intervino en el proceso le comentó, que quizás para tener más éxito el año siguiente, podría ir a una mejor peluquería, usar mejores vestidos, maquillarse mejor y comportarse de manera un poco más femenina. Entonces, cuando ella se enteró de eso, renunció y demandó a la empresa y cuando se empezó a investigar, se vio que en los votos que habían enviado los distintos socios había expresiones de ese tipo. Y entonces, para probar que esas expresiones constituían estereotipos, la señora Hopkins y sus abogados convocaron a una psicóloga, Susan Fisk, para que testimoniara como perita experta acerca de qué son los estereotipos y cómo funcionan en el ámbito laboral. Y luego, cuando el caso llega a la Corte Suprema, la Asociación de Psicología de Estados Unidos presenta una amicus curiae reforzando lo que había dicho Susan Fisk durante la causa. Y un poco, ese es, si no el primero, uno de los primeros casos en los que los trabajos de psicólogos entran en el Palacio de Tribunales para enriquecer la discusión jurídica y a partir de ahí eso ya queda incorporado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su propia definición de estereotipos, pero se apoya en trabajos de teóricas del derecho como Rebecca Cook y Susan Cusack, que en su libro citan los trabajos clásicos de la psicología y las ciencias cognitivas sobre estereotipos. Entonces, la idea de ir a ver qué dicen
los psicólogos respecto de los estereotipos es algo que ya está en la práctica jurídica. Y bien, ¿qué es lo que dicen los psicólogos? Vale hacer aquí una breve nota histórica que se suele atribuir a este libro de Walter Lippmann, La opinión pública, publicado en 1922, el haber dado puntapié inicial a este extenso campo de investigación sobre la estereotipación social. Ahí, como ven, el libro de Lippmann se publica en la entreguerra y es un ensayo acerca de cómo él, que es un periodista, percibe la sociedad en esa época. Ahí es ensayístico, no hay investigación empírica, es simplemente observación aguda, una buena retórica. Digamos, claramente Lippmann es inteligente, pero no hace una investigación empírica. Sin embargo, ahí Lippmann dice: mire, las personas solemos relacionarnos con el mundo y con las otras personas mediante imágenes en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo conozco por primera vez, o mejor dicho, cuando yo uso por primera vez un automóvil, yo quizás lo revisaré un poco más. Veré dónde va la llave, o quizás abre el capó y mire el motor, cómo funciona la palanca de cambios. Pero la próxima vez que me suba a otro automóvil, para saber cómo funciona, no lo voy a ir a revisar todo, sino que me voy a apoyar en la imagen de automóvil que tengo en mi mente y sobre esa base voy a conducir. Bueno, lo mismo con las personas. Yo conozco un abogado, quizás en esa primera interacción con un abogado averiguo un poco más cómo son, cómo se comportan, pero la próxima vez que me encuentre con un abogado, no voy a invertir tanto esfuerzo en conocerlo individualmente, sino que me voy a apoyar en la imagen de abogado que tengo en mi mente y sobre eso voy a interactuar con él. Bueno, así con las profesoras de la escuela, con amigos, con amigas, etcétera, etcétera. El problema con esas, digamos, hay un lado positivo de esas imágenes en la mente, que es la economía, es decir, el ahorro de esfuerzos, ¿no? Yo ya sé cómo comportarme cuando voy a una farmacia y no me interesa saber nada de la persona que está detrás del mostrador, simplemente tenemos ahí una interacción de cliente-comerciante, ¿sí? O cliente-empleado de farmacia. A veces podemos conversar un poco más, pero las interacciones se suelen limitar a ese contexto. Ahorran esfuerzo. Pero el lado menos luminoso es que las personas solemos recostarnos de manera exagerada en nuestras imágenes en la mente, a las que, por cierto, Lippmann llama, instaurando esa palabra, estereotipos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos imágenes en la mente, nos solemos recostar en esas imágenes, no hacemos nada por averiguar cómo son las personas individuales que tenemos frente a nosotros. Es más, si una persona individual ofrece evidencia contraria a nuestro estereotipo, solemos distorsionar esa evidencia para evitar cambiar nuestra imagen en la mente. Y terminamos relacionándonos con personas sobre imágenes, a partir de imágenes distorsionadas de esas personas. Yo ya conocí un cumbiero que era violento y entonces ahora con cualquier persona que se vista a la moda cumbiera, asumo que es violenta y no me interesa saber más nada, me cruzo de veredas y lo veo venir caminando de frente, etc. Entonces tienen ese efecto de holgazanería epistémica. Decimos, no hacemos esfuerzo para verificarlos ni para corroborarlos. Y tendemos a conservarlos a pesar de evidencia contraria. Bueno, todas estas cosas que Lippmann dice sobre las imágenes de la mente, a las que llama estereotipos, son un poco el punto de partida de luego de investigaciones empíricas que empiezan a confirmar algunos de estos rasgos que Lippmann atribuye a los estereotipos. En principal, el contenido. Sí, los estereotipos son enunciados que atribuyen rasgos a ciertos grupos sociales. Hay varios experimentos, hay uno muy conocido que se llama la trilogía de Princeton, que a lo largo de 3 generaciones le piden a estudiantes de esa universidad que digan qué rasgos asocian con italianos, afroamericanos, judíos, hispanos, etc. Y entonces, italiano, musical, gritón, eh, buen cocinero, a los negros, holgazanes, alegres y así, ¿no? Y entonces, los estereotipos son, de ese modo, enunciados que asocian ciertos rasgos a los miembros de determinados grupos. Los cumbieros son violentos, las mujeres son buenas para las tareas de cuidado, las mujeres eh, o perdón, los hombres son buenos para las finanzas, o las mujeres no son buenas en matemáticas, los mapuches son
violentos, etcétera, ¿sí? Rasgos que se atribuyen a una persona por el hecho de pertenecer a cierto grupo. Y también investigaron sobre los orígenes. No me voy a detener mucho en esto porque quizás no siempre es importante en el ámbito jurídico, porque aquí por lo general nos interesa ya el estereotipo conformado y no cómo se originó, pero se suelen distinguir dos grandes teorías: las emocionales, que sostienen que los estereotipos se originan como reacciones emotivas a ciertos eventos que inciden de manera negativa en nuestra vida. Suele ser esta la explicación de ciertas actitudes xenófobas en algunos países de Europa. Digamos, los residentes nacionales pierden el trabajo por modificaciones en el mercado global, hay fábricas que se van a otros países y llegan extranjeros que ocupan otro tipo de trabajos. Bueno, el estereotipo del extranjero que viene a robarles el trabajo suele ser explicado como el modo en el que emotivamente los residentes nacionales logran expiar esa frustración frente a los movimientos del mercado. En lugar de dirigirla hacia esos movimientos del mercado, lo dirigen hacia estas personas que vienen del extranjero. Eso es una explicación. No simplemente los estereotipos surgen como respuestas emocionales a ciertos momentos de la vida. Y hay otras teorías que son cognitivas, que dicen que los estereotipos funcionan exactamente como las categorías, así como yo explicaba respecto a los automóviles. Yo veo un libro, aprendo cómo se usa, cómo se lee, cómo está hecho, a dónde va, y así empiezo a saber cómo tratar con libros en el futuro. Bueno, lo mismo con las personas, ¿sí? Yo conozco a un italiano, sé más o menos cómo son, y entonces aprendo a tratar con italianos en el futuro. Pero lo que más me interesa es esto que yo pongo ahí como consenso conceptual, que lo pongo, lo diría con pinzas, porque yo diría que se trata de una cierta superposición de conceptos, porque la controversia es encendida acerca de esta distinción, pero al menos podemos encontrar cierta superposición en los trabajos de los psicólogos, en el sentido de que los estereotipos pueden ser clasificados en dos grandes tipos, o al menos que hay dos formas de estereotipar, dos dimensiones de los estereotipos. Algunos que yo llamaré, o alguna forma de estereotipar, o algunas dimensiones de estereotipos son descriptivas, por un lado, mientras que por otro lado otras son normativas. Que sean descriptivas quiere decir que en algunos casos los estereotipos funcionan igual que generalizaciones. Es decir, así como los autos suizos, los autos alemanes son resistentes, los relojes suizos son precisos, esa es una generalización acerca de los rasgos de los autos alemanes en los relojes suizos. Lo mismo, la afirmación: las mujeres son buenas para las tareas de cuidado, los mapuches son violentos, los mapuches son borrachos, etc. Mientras que en otras ocasiones los estereotipos funcionan de manera normativa, es decir, que tienen la pretensión de definir los roles de ciertos grupos sociales. Son iguales que normas acerca de cómo deberían comportarse quienes pertenecen a ciertos grupos sociales. Como por ejemplo el estereotipo del empresario salteño: las mujeres no deberían conducir colectivos, las mujeres deberían dedicarse a la cocina o a las actividades textiles. Eso no dice nada acerca de los rasgos de las mujeres, ni a sus capacidades en virtud de las cuales deberían hacer una cosa o la otra, sino que dicen que deberían hacer eso. Las mujeres deben dedicarse al cuidado, también es un uso normativo de ese estereotipo, porque tiene la pretensión de definir el rol que deberían asumir los miembros de ciertos grupos. Los homosexuales no deberían adoptar, también es un estereotipo normativo, porque pretende decir a quienes pertenecen a ese grupo cómo deberían comportarse. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque para mí el abordaje, y esta es sí una propuesta de esta eh, primera y también de la sesión de mañana, sí es una propuesta que es estos dos modos de estereotipar exigen diferentes modos de abordaje, incluso eh, en ámbito jurídico. No es obviamente una invención ex nihilo, pero insistir en esta distinción y en los efectos
que tiene para el abordaje de los estereotipos es algo sobre lo que voy a hacer hincapié y sobre lo que he trabajado. Yo sé que la cuestión de los estereotipos involucra consideraciones valorativas que exceden claramente lo que se puede fundamentar desde el punto de vista de la investigación teórica, filosofía del derecho, y es por eso que mi propuesta llega hasta cierto punto, porque creo que después hay consideraciones valorativas que no es mi función abordar, pero sí esta distinción conceptual me parece importante, precisamente porque cuando los estereotipos funcionan como generalizaciones, tenemos una herramienta muy potente para abordarlos, que es el de la información estadística. Y esto está también en las ciencias cognitivas. Hay enfrentamiento entre los psicólogos, pero yo diría que eh, si es cierto que los estereotipos funcionan a veces como generalizaciones acerca de los rasgos de un grupo, no queda otra opción que aceptar que se pueden contrastar con la evidencia y que habrá casos de generalizaciones acerca de los rasgos de un grupo que coinciden con los rasgos de ese grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que son generalizaciones? Que establecen una relación entre una clase y otra, entre una clase A y una clase B. Por ejemplo, los mayores de 18 años están capacitados para votar. Eso quiere decir que si algo pertenece a la clase A, mayor de 18 años, probablemente pertenece también a la clase B, capacitados para votar. Las mujeres se dedican a tareas de cuidado. Si alguien pertenece a la categoría A de mujeres, probablemente pertenece también a la categoría B de personas que se dedican al cuidado. Los pitbulls son agresivos, exactamente lo mismo. Estos son todos ejemplos que están en la literatura sobre la discusión de estereotipos, ¿sí? Los pobres se dedican a robar. Ese es un estereotipo que investigaciones sobre la percepción de la pobreza ha identificado. Entonces, según esa afirmación, quien pertenece a la categoría de pobres probablemente pertenece también a la categoría de personas que se dedican a robar. Los mapuches son borrachos, los italianos son alegres, etcétera, etcétera. En cuanto funcionan como generalizaciones, entonces es posible determinar si son sostenibles, insostenibles o falsas. Sostenibles, insostenibles o falsos los estereotipos. Si yo tengo una generalización como por ejemplo los alimentos con la etiqueta sin tag no poseen gluten. Eso es una generalización en el sentido de que por lo general eso es el caso, pero puede ser que un alimento que no tenga la etiqueta no contenga gluten y también puede ser el caso que por contaminación cruzada un alimento que tiene la etiqueta sin embargo tenga gluten. Pero ¿cómo yo puedo determinar qué es una buena generalización? Porque tengo información estadística de que por lo general los alimentos que tienen la etiqueta no poseen gluten. Lo mismo con los relojes suizos que son precisos, ¿sí? Es decir, del mismo modo funcionan algunas afirmaciones acerca de los rasgos de un grupo. Entonces, si cuento con información estadística, eso quiere decir entonces que el estereotipo es sostenible, que representa correctamente los rasgos del grupo. Lo cual todavía no quiere decir que esté bien que existe el estereotipo ni que esté justificado apoyar decisiones sobre el estereotipo. Esa es todavía una discusión ulterior. Pero lo que sí quiere decir es que el estereotipo es sostenible en el sentido que ofrece información sobre ese grupo. Un caso que me parece interesante, porque yo imagino que esto que estoy diciendo puede generar cierta reacción intuitiva de cuestionamiento, es el caso del rendimiento de las mujeres en las pruebas, en matemática, en las pruebas de final de secundario y de ingreso a la universidad en Chile. ¿Sí? Es estadísticamente cierto que las mujeres rinden peor que los hombres en esas pruebas. Es decir, obviamente hay mujeres que rinden muy bien y hombres que rinden muy mal, pero estadísticamente, de manera general, los hombres rinden mejor que las mujeres en las pruebas de matemática al terminar el colegio y para ingresar a la universidad. Y ese hecho es lo que ha motivado muchas investigaciones, también propiciadas desde movimientos feministas en Chile, acerca de por qué se produce eso, por qué hay esa diferencia. Y entonces,
algunas sostienen que es una especie de profecía autocumplida, que es tanto lo que le dicen durante su educación a las mujeres que no son buenas para las matemáticas, que terminan despreocupándose por eso y tratando de dedicarse a otra cosa. Pero más allá de que el hecho de que se produce esa estadística puede ser resultado de una historia de discriminación en ese ámbito, la generalización es sostenible. Y es precisamente lo que permite, en algún sentido, diseñar políticas para cambiar eso. ¿Sí? Ahora, si yo tengo información estadística que desmiente la generalización, ese estereotipo es falso. Que suele suceder con muchas generalizaciones apresuradas acerca de los rasgos de ciertos grupos. Uno muy común, sobre el que voy a volver en ámbito probatorio, son los estereotipos acerca de cómo reacciona una víctima ideal de abuso sexual. Bueno, por lo general, los estereotipos que se han identificado, las generalizaciones de ese tipo que han sido identificadas en procesos judiciales, en las que se apoya la valoración de la credibilidad de un testigo, han sido estereotipos falsos. Es decir, respecto a los cuales hay evidencia psicológica que las mujeres que son víctimas de abuso se comportan de un modo distinto a como se ha asumido en ese proceso que se comportan las víctimas de abuso sexual. Entonces, cuando tenemos evidencia estadística de que eso no es el caso, la generalización es falsa y por lo tanto tiene que ser abandonada simplemente porque describe incorrectamente los rasgos de ese grupo. Hay distintos modos de testear la falsedad de un estereotipo. El que se ha tendido a eh, consolidar en los últimos años es la información estadística, que cada vez hay más y suele estar eh, disponible de manera pública. Antes se hacían mediciones específicas para ciertos estereotipos. Por ejemplo, si se quería medir el rendimiento de los afroamericanos en ciertas pruebas del colegio, se les pedía que hagan un test para ver cómo rendían. En cambio, ahora lo que se hace es ver en las estadísticas del Ministerio de Educación cómo suelen rendir en los últimos años. ¿Sí? Y eso es lo que se suele hacer para identificar eh, estereotipos y su apoyo estadístico. Ahora bien, si no tenemos ningún tipo de información acerca de la sostenibilidad del estereotipo, entonces el estereotipo es insostenible. Es decir, es una afirmación injustificada porque no tenemos ninguna evidencia a favor de su sostenibilidad. Y por lo tanto, tampoco está justificado apoyar nuestra percepción de un grupo o de una persona individual sobre una generalización que no posee eh, información estadística eh, en su apoyo. Entonces, esta clasificación, o sea, empecé estereotipos o formas de estereotipar dimensiones descriptivas, por un lado, y normativas por el otro. Y dentro de los descriptivos, ahora avancé un poco más y propongo distinguir entre aquellos que son sostenibles, aquellos que son falsos y aquellos que son insostenibles. Esto tiene mucha importancia en ámbito jurídico, sobre lo que me voy a detener con más detalle mañana, pero vale la pena introducir mínimas consideraciones. Bueno, estos son ejemplos de estereotipos descriptivos que surgieron en esas investigaciones que yo les decía de la trilogía de Princeton, ¿no? Los italianos son artísticos, impulsivos, apasionados, irascibles musicales. Los negros supersticiosos, despreocupados, musicales. Los mapuches, esta obviamente no es de Princeton, sino que es una réplica de ese modo de identificar estereotipos que se llevó a cabo en la Universidad de la Frontera en Temuco, el sur de Chile, también con diferencias de años. Los mapuches son agresivos, extremistas, prepotentes, manipuladores, alegres, etc. Algo positivo de este modo de medir el contenido de estereotipos es que permiten comparar a lo largo del año, si bien eso tiene ciertos problemas. Puedo volver después al final con las preguntas, si quieren, sobre este punto. Pero un detalle que sí vale la pena mencionar acerca de los estereotipos es que fíjense que los rasgos que un estereotipo atribuye a un grupo pueden ser positivos o negativos. En los italianos tenemos artísticos, que podría ser algo positivo, e irascibles, algo negativo. Los negros supersticiosos pero musicales. Los mapuches extremistas pero alegres. ¿Sí?
Entonces, las mujeres no buenas para las matemáticas, pero buenas para las tareas de cuidado. ¿Sí? Los estereotipos pueden, no necesariamente el rasgo que un estereotipo atribuye a un grupo es un rasgo negativo. Ahora bien, y aquí es donde vale la pena estar atentos, es que a veces lo que se presenta como un rasgo positivo no es otra cosa más que un piropo hiriente, un cumplido hiriente, que esta es una expresión de Miranda Fricker. ¿Qué quiere decir un cumplido hiriente? Quiere decir que sí, que es algo que en apariencia parece positivo, pero lo que pretende es resaltar una deficiencia en realidad. Entonces sí, en un contexto en donde hay que decidir de manera rápida, quizás decir que las mujeres son intuitivas puede ser un cumplido, pero en un contexto en donde se tienen que tomar decisiones lentas que exigen deliberación, decir que las mujeres son intuitivas es menospreciar su capacidad para participar de ese modo de tomar eh, decisiones. Los negros son musicales, en principio uno diría, bueno, a mí me gustaría ser una persona musical y no tengo buen oído, pero cuando dicen los negros son musicales, parecería en el fondo también decir no son buenos para cuestiones complejas, teóricas, que no sean mera expresión corporal, eh, etc. ¿Sí? Entonces, tienen ese doble filo los rasgos positivos que pueden estar incluidos en estereotipos. Ahora bien, yo distinguí antes entre estereotipos, formas de estereotipación descriptiva por un lado y normativas por el otro. Y respecto a los descriptivos, apoyándome en investigaciones en ciencias cognitivas, dije, bueno, lo que vale la pena hacer para entender cómo funcionan es insertarlos en un contexto teórico más amplio que los vincula con las generalizaciones. Y así podemos distinguir entre sostenibles, insostenibles y falsos. Para los normativos, la propuesta es similar. Es decir, bueno, veamos a qué se parecen aquellos enunciados que pretenden imponer ciertos roles a las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Bueno, ¿qué son los estereotipos en función normativa o la dimensión normativa de los estereotipos? Bueno, se parecen mucho a las normas que determinan el modo en el que deben comportarse quienes pertenecen a ciertos grupos. Y no a todas ellas las llamamos estereotipos. Muchos de los grupos a los que las personas pertenecen están definidas por normas acerca de cómo deben comportarse. ¿No? Uno cuando se recibe de abogado empieza a conocer todas esas normas. ¿Sí? Entonces uno puede ajustarse o no, pero para ir a tribunales hay que ir de saco y corbata, hay que expresarse de cierto modo, hay que saber interactuar de cierto modo en ámbito social cuando uno es abogado, o cuando uno es investigador de CONICET, tiene que publicar ciertos papers, tiene que manejar cierto nivel de información acerca del estado de la sociedad argentina. O sea, hay ciertas exigencias que no están escritas, sino que son parte del rol que parte de la identidad en la que consiste ser parte de ciertos grupos. Bueno, los estereotipos normativos funcionan de manera parecida a esas normas. El estereotipo de las mujeres no deben conducir colectivos, los homosexuales no deben adoptar, no deberían adoptar, son también normas que pretenden determinar qué es lo que pueden hacer o qué es lo que no pueden hacer quienes pertenecen a cierto grupo. Entonces, frente a este modo de funcionar de los estereotipos normativos, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos distinguir entre normas que determinan la identidad de un grupo, que podríamos llamarlas positivas o inofensivas en un sentido, y normas que intentan imponer roles a ciertas personas y que son negativas u ofensivas? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la norma que le exige a los abogados usar traje y corbata cuando van a tribunales y la norma que le impone a las mujeres no conducir colectivos o dedicarse exclusivamente a las tareas de cuidado?
cómo apoyamos el rechazo de una, pero no el rechazo de la otra, porque hay muchas normas que definen identidad de grupos que no estaríamos dispuestos a abandonar. El criterio que surge de varios casos, este es un ejemplo de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero también está en la jurisprudencia de nuestra Corte Interamericana, en particular lo vamos a ver mañana en el caso Atala Rifo, pero fíjense lo que propone la Corte Suprema en este caso Hibbs, más reciente, del 2003, que es el caso de eh, una persona que pedía que se le eh, diera una licencia por nacimiento más extensa, un padre que pedía que se le diera una licencia de nacimiento más extensa de la que se le solía dar a los padres porque se iba a quedar él al cuidado de los niños. Entonces, lo que dice la Corte en ese caso es que el trato diferencial en los regímenes de licencia por nacimiento, más largos para las mujeres y más largos para las madres y más breves para los padres, no puede ser atribuido a alguna diferencia o necesidad física de hombres y mujeres, sino al difundido estereotipo sobre los roles de los sexos. Ahí aparece la dimensión normativa, no es acerca de los rasgos de hombres y mujeres, sino que acerca de cómo deberían comportarse, según el cual encargarse del cuidado de la familia es un trabajo de las mujeres, no solamente de la prole, sino también de los ancianos, ¿no? Suele ser tarea en manos de las mujeres. Los estereotipos acerca de los roles domésticos de las mujeres se ven reforzados por estereotipos paralelos que presumen la ausencia de responsabilidades domésticas respecto de los hombres. Y se crea un ciclo de autocumplimiento, de discriminación, que fuerza a las mujeres a continuar asumiendo el rol de principal cuidadora y alienta las visiones estereotipadas acerca del compromiso de las mujeres con el trabajo y su valor como trabajadoras. Entonces, ahí hay un estereotipo normativo perjudicial, dice la Corte, que es aquel que establece que en la distribución de roles en una pareja, el cuidado está en manos de las mujeres y la profesión, ganarse el pan, en manos de los hombres. Pero, ¿cuál es el problema con ese estereotipo? Digamos, ¿cómo podemos determinar? Este parece ser un ejemplo claro de estereotipo normativo perjudicial, pero ¿cómo podríamos generalizar aquello que está mal con este estereotipo para poder identificar estereotipos normativos perjudiciales en otros casos? Bueno, la propuesta que quiero avanzar aquí es la distinción entre opresión y reconocimiento. Y aquí eh, tengo que invertir algunos minutos en presentar la idea de autonomía. Hay un valor reconocido en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, o por lo menos en el nuestro, que es el valor de la autonomía, típicamente asociado con el artículo 19 de nuestra Constitución, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden y la moral pública quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bueno, más allá de lo compleja de la redacción y de la controversia a la que ha dado lugar la interpretación de ese artículo, es bastante pacífica la idea de que ese artículo consagra el valor de la autonomía. Y el valor de la autonomía, obviamente, esto es algo digamos que, eh, cuya presentación en detalle exigiría quizás un seminario en sí mismo, pero la manera más sencilla de presentar la idea de autonomía es que las personas son autónomas cuando pueden decidir por sí mismas el curso de la propia vida,
¿no? Decidir por sí mismas el modo en que se quieren presentar en público, las opciones que quieren tomar a lo largo de su vida, y ese sería el contenido mínimo del valor de la autonomía, la posibilidad de decidir por mí mismo el curso de mi propia vida. Ahora bien, a lo largo de la discusión, esa noción mínima se ha ido robusteciendo. También podría volver sobre los argumentos a favor de ese sentido más robusto de autonomía después en la discusión, pero hay varios puntos en los que se robustece ese contenido mínimo. El primero es la calidad de las opciones. Una persona autónoma no es simplemente una persona que decide cómo llevar adelante su propia vida, sino que lo hace dentro de un abanico de opciones de buena calidad. Si una persona que tiene solamente dos opciones desastrosas y elige uno, no podríamos vivir bajo un puente o en una choza. Probablemente no podríamos decir que su elección ha sido autónoma porque sus opciones no eran lo suficientemente valiosas. ¿Sí? Entonces, la primera exigencia es que las opciones tengan cierta calidad. La segunda es tener en cuenta el hecho de que la persona se encuentra en una red de relaciones y que muchas veces esas relaciones hacen que sus decisiones se inclinen en un sentido o en el otro y que no es tan individualista la decisión. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta el carácter relacional de las personas. Entonces, algunas decisiones que pueden ser tomadas teniendo en cuenta lo que decían otros pueden, no obstante, ser decisiones autónomas porque las personas somos naturalmente relacionales. Y la última, y la que aquí me parece importante también en este contexto, es el último sentido en el que se robustece esa idea mínima de autonomía, es que las decisiones que una persona toma para dar curso a la propia vida deben apoyarse en deseos y creencias sobre los cuales la persona misma ha podido reflexionar. ¿Por qué es necesaria última, este último agregado o precisión? Porque si no corremos el riesgo de considerar autónomas a decisiones que las personas toman sobre la base de deseos y creencias que son el resultado de manipulación o de discriminación. Pero si una persona ha podido observar esa situación, analizar, reflexionar sus creencias y deseos, y sobre esa base tomar una decisión, entonces esa decisión es autónoma. Podríamos decir, no alcanza con que decida sobre la base de deseos y creencias de primer grado, sino que tiene que tener la posibilidad de reflexionar sobre esos deseos y creencias y luego tomar la, eh, la decisión. Entonces, una vez que tenemos esta idea robustecida de autonomía, opciones de calidad, naturaleza relacional de las personas y posibilidad de reflexionar, la idea que está, el criterio que está detrás del modo en el que en varios casos se ha resuelto, al menos en que lo entiendo yo, la cuestión que involucran estereotipos normativos, es determinando o considerando perjudiciales aquellos estereotipos que afectan la autonomía. Y aquellos estereotipos que afectan la autonomía son los que yo llamo estereotipos opresivos. Entonces, un estereotipo normativo es perjudicial u opresivo cuando afecta la autonomía, es decir, cuando incide en el modo en el que las personas han decidido llevar adelante su propia vida, sea limitando sus opciones, manipulando sus deseos o creencias, o impidiendo ciertas formas de eh, relación. Entonces, claro, un estereotipo como el del empresario de transporte salteño es opresivo en el sentido que tiene la pretensión de limitar las opciones disponibles laborales para las mujeres. Elimina una de las posibles opciones. Y en ese sentido atenta contra su autonomía, disminuye las posibilidades entre las que las mujeres en esa ciudad las opciones laborales entre las que pueden optar. Y lo hace de manera injustificada, la reserva para un sexo y las eh, prohíbe para el otro sin ninguna razón eh, adicional. El estereotipo que impone a las mujeres las tareas de cuidado
es un estereotipo opresivo siempre que el resultado de esa elección o de la imposición de ese rol no provenga de un ejercicio de autonomía de la persona que decide asumir o no cierto rol. Cualquier imposición que impida a una persona decidir no asumir ese rol afecta su autonomía y por lo tanto es una imposición o un estereotipo opresivo, y esa es la razón por la cual las normas que confieren un periodo de licencia mucho mayor a las madres que a los padres afectan la autonomía, porque impiden a una pareja o a la mujer en particular decidir o desincentivan decidir distribuir los roles de otro modo. Los homosexuales no deberían adoptar es también un estereotipo normativo opresivo porque elimina una de las opciones familiares que pueden asumir las parejas del mismo sexo, que es adoptar a un niño eh, o una niña sin ninguna razón justificada. Les prohíbe asumir cierto rol sin ninguna justificación eh, apoyada en razones suficientes que exijan distribuir los roles de ese modo. Y un instrumento analítico para, digamos, como indicio del carácter opresivo de un estereotipo es la distinción entre aquellos internos y externos. Un estereotipo es interno cuando son las mismas personas que son destinatarias del estereotipo las que lo defienden. Mientras que un estereotipo es externo cuando quienes defienden el estereotipo no pertenecen al grupo de las personas que son destinatarias del estereotipo. Entonces, de vuelta, el estereotipo del empresario salteño es externo porque está dirigido al grupo de las mujeres y los empresarios no pertenecen a ese grupo. El estereotipo, por ejemplo, que dentro de una comunidad mapuche asigna al lonco ciertos roles de composición en conflictos domésticos, es un estereotipo interno porque es una norma acerca de los roles de ciertas personas que esas mismas personas constituyen o eh, aceptan. Esa distinción, quizás no en todos los casos, pero creo que como primera aproximación para empezar a identificar la naturaleza opresiva de un estereotipo, es como una herramienta útil entre aquellos externos internos. Y respecto a los estereotipos internos, es decir, de las normas acerca de los roles que las personas se dan a sí mismas, en algunos casos, depende de la importancia de esas normas, darle espacio en el ámbito jurídico es una exigencia del reconocimiento. Es decir, al interactuar con esas personas, eh, dándole lugar o espacio a las normas en las cuales ellas se identifican, es el único modo de respetar también su autonomía, es decir, de permitirles que se presenten tal como ellas han decidido presentarse en público. Por ejemplo, esa es quizás una de las razones en las que se apoya la norma en el ordenamiento jurídico mexicano que permite a las personas que que pertenecen a una comunidad originaria reconocerse como tal en cualquier momento del proceso y a partir de allí ser tratado según las normas que regulan la intervención de miembros de comunidades originarias en el proceso. Siempre un traductor, que se tengan en cuenta sus costumbres, etcétera, etcétera. Por eso los estereotipos normativos están en ese camino o en ese espacio entre la opresión y el reconocimiento. Siempre respecto del valor de la autonomía eh, tal como lo he entendido. Entonces,
para volver a los casos que hemos visto al principio, entonces el caso Cisnero, uno de los tantos resueltos por la Corte Suprema, aunque no son muchos en los que aparece la palabra estereotipo, es un caso en donde aparecen claramente estereotipos normativos. Tal como lo dice la Corte, en ningún caso los empresarios de transporte se refirieron a rasgos de las mujeres que les impidieran desempeñarse como colectiveras. No hay allí ninguna generalización, ningún estereotipo descriptivo acerca de las mujeres, sino simplemente un estereotipo normativo, un estereotipo usado de manera normativa, según la cual ese papel no está disponible para las mujeres. No deberían dedicarse a eso. Y lo mismo en el caso de los avisos laborales decidido por la Suprema Corte Mexicana. Allí no hay ninguna mención a los rasgos de personas que superen cierta edad, en virtud de la cual no podrían desempeñar ese trabajo, sino meramente la idea de que no deberían estar al frente de una recepción, recibiendo a los clientes en un restaurante, etc. No es un lugar para ellos. Y en esos dos casos se produce entonces lo que yo llamé afectación a la autonomía, dado que los estereotipos son opresivos, ¿sí? Eliminan ciertas opciones para las personas que pertenecen a ese grupo. En cambio, en el caso Aksu versus Turquía, allí hay estereotipos descriptivos. La cuestión era determinar primero si las afirmaciones de ese antropólogo acerca de las prácticas de la comunidad gitana en la que había estudiado eran sostenibles o que eran meras percepciones subjetivas de su estancia en ese lugar, es decir, contaba con apoyo de información al afirmar eso de los gitanos, o no, o eran afirmaciones falsas. Y en todo caso, aun siendo afirmaciones sostenibles, ¿qué debería hacerse para impedir que ese tipo de afirmaciones en ciertos contextos contribuya a empeorar la situación de los gitanos? Pero bueno, sobre eso voy a volver mañana. Y por último, en el caso campo algodonero, allí había un poco condimentos de las dos formas de estereotipar, descriptivas, normativas, porque, claro, muchas de las afirmaciones de los funcionarios que recibían las denuncias de las madres, las chicas de las mujeres desaparecidas, parecían ser descriptivos. Seguro que está de fiesta, seguro que se fue con su novio, ¿sí? En el sentido, las mujeres que no vuelven a su casa por una noche, o están de fiesta, o están durmiendo con el novio, pero también había estereotipos normativos en el sentido de que las mujeres honestas no pasarían una noche fuera de su casa, o las mujeres de comportamiento decente estarían siempre en contacto con sus madres cuando salen, y las que no lo hacen entonces no son mujeres decentes. Ahí estaban en juego los dos tipos o los dos modos de, eh, de estereotipar. Yo creo entonces que estas dos, pues en realidad este conjunto de herramientas es como el punto de partida sobre el cual me quiero apoyar para mañana avanzar en detalles más técnicos vinculados con el razonamiento jurídico, identificación de normas y probatorio sobre la incidencia de estereotipos, y las herramientas sintéticamente son entonces distinguir entre estereotipos que funcionan como generalizaciones y por lo tanto pueden ser contrastados con la evidencia estadística y en ese sentido ser sostenibles, falsos o insostenibles. Y por otro lado, estereotipos que funcionan como normas acerca de los roles de quienes forman parte de ciertos grupos y que por lo tanto pueden ser eh, diferenciados entre aquellos que producen una afectación a la autonomía y por tanto son opresivos, y aquellos que exigen reconocimiento precisamente para no eh, producir una afectación a la autonomía. Bueno, hay más detalles sobre los que he pasado un poco por alto mientras
exponía para dejar estos 12 minutos para comentarios, observaciones o intervenciones, sobre lo que puedo volver si me lo piden, o en caso de que no tengamos, volver sobre esos detalles sobre los que no me detuve. Cuando yo dije que se le atribuye a Lippmann el haber introducido la idea de estereotipos, en realidad lo que hace Lippmann es ponerle una palabra que después tuvo éxito a un fenómeno que existía antes y respecto al cual había reflexión intelectual también con anterioridad. ¿Sí? Entonces, el problema de atribuir rasgos a personas en virtud de que pertenecen a ciertos grupos es muy anterior a 1922. Ya hay muchos estudios acerca de, no sé, de los textos de Sarmiento sobre las razas araucanas que muestran que Sarmiento asociaba rasgos a las personas que vivían en esa zona, siendo víctimas de estereotipos, aunque la palabra iba a aparecer 50 años después, ¿no? Entonces, y respecto de Lombroso, lo interesante es que Lombroso puede ser visto como una de los puntos de llegada de una historia acerca de esta práctica de asociar rasgos a personas en virtud de que pertenecen a ciertos grupos, que se inicia con la fisionomía. Si digo solamente dos palabras sobre esta historia porque me parece que ilustra bien esto. La fisionomía era entre una arte y una ciencia que consistía en identificar los rasgos de las personas en virtud de que se parecieran a algo. Un método era porque se parecían a ciertos animales. Los que tienen los ojos saltones como los monos hay que desconfiar de ellos. O según que se parecieran a a otras etnias. Las personas de piel más oscura son tramposas, tengas en cuenta a los egipcios, dicen en un texto de fisionomía atribuido a un falso Aristóteles, etc. Y esa fisionomía inicial después, en la Edad Media en Italia, se traducen obras muy importantes acerca de los rasgos importante en el sentido que tuvieron mucha incidencia en la política italiana respecto de cómo anticiparse al comportamiento de personas si uno puede identificar las líneas en la frente, en la mano, etc. Bueno, una evolución de esa termina en la frenología, que era esa supuesta ciencia que según forma del cerebro podía identificar el carácter de una persona, y la criminología lombrosiana, que pretendía identificar a posibles criminales según ciertos rasgos faciales, del cráneo, etcétera, a partir, claro, de una investigación sesgada sobre quienes estaban efectivamente detenidos en Italia. Pero Lombroso es entonces también un punto más en esta línea, que después sigue, no digo que Lombroso lo supiera, sino digo como reconstrucción histórica de esta línea de estudios acerca y que después sigue con la psicología y las ciencias cognitivas, de cómo identificar los rasgos de las personas apoyándonos en su pertenencia a ciertos grupos. Es un esfuerzo, digamos, y un problema que está presente mucho antes de que surja la palabra estereotipo y los problemas que presentan. Es decir, la palabra estereotipo captura, le pone un nombre a un fenómeno que interesaba y que producía ya efectos perjudiciales con anterioridad. Y esa palabra y ese fenómeno aparece con mayor fuerza en la década de los 70 en varias de las batallas de asociaciones feministas en Estados Unidos contra distintas formas de discriminación en perjuicio de las mujeres. Pero bueno, más detalles sobre eso los voy a dar mañana. Y respecto de los estereotipos de género, eh, ahí también vale la pena aclarar que sí, que como dije, la batalla contra los estereotipos aparece como un... Bueno, había ya algunas menciones a estereotipos en la batalla contra la discriminación racial en Estados Unidos. Hay escritos que muestran que las leyes Jim Crow se apoyan en estereotipos, pero la palabra no se filtra en decisiones judiciales. Por ejemplo,
la sentencia más paradigmática en ese sentido es la sentencia Brown versus Board of Education de los años 50 del siglo XX, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos eh, exige empezar a ponerle fin a la segregación racial, sobre todo en las escuelas, sobre la base de que es incompatible con el principio de igualdad. En esa sentencia no aparece la palabra estereotipo. Obviamente no quiere decir que sea una sentencia insignificante, es central en la eh, conformación de esquemas argumentativos para la protección de ciertos derechos fundamentales, pero la palabra estereotipos no aparece. En cambio, sí se filtra en la década de los 70 con las batallas feministas, sobre todo aquellas llevadas adelante por la entonces juez, entonces abogada Ruth Ginsburg, que después termina siendo jueza de la Suprema Corte y que falleció hace muy poquito. Y claro, son batallas contra estereotipos de género. Pero en la investigación en ciencias cognitivas, en la psicología, los estereotipos y los análisis no se restringen únicamente a aquellos apoyados en el sexo, la orientación sexual, sino en la etnia, en la procedencia eh, nacional, en el lugar de trabajo, etcétera. Los estereotipos se pueden construir sobre cualquier tipo de rasgo de las personas y de hecho quienes defienden el combate contra los estereotipos, sobre todo en ámbito europeo, una de sus propuestas centrales es extender las herramientas para combatir los estereotipos de género a cualquier tipo de estereotipos y no solamente los apoyados en el sexo o la orientación sexual. Entonces, si bien el origen es estereotipos de género, el modo en el que se empiezan a filtrar en el discurso jurídico y en la sentencia de los tribunales, actualmente la idea es que las herramientas sirvan para combatir estereotipos apoyados en cualquier rasgo de las personas. Excelente, Federico, muy claro. Y agrega también, Laura, que por ejemplo en el caso del derecho al olvido en la sentencia de Cámara, cuando realiza ciertas consideraciones respecto a las noticias que tienen tintes morbosos o chabacanos. Eso agrega como comentario. Bien, sí, ahí, bueno, no soy experto en lo de derecho al olvido, pero sí me hace pensar un punto importante de la investigación sobre los efectos de los estereotipos, que es algo que han identificado algunos psicólogos, que es la amenaza de estereotipo, que quizás está dando vueltas también en esta cuestión del derecho al olvido, que es la, eh, el efecto de profecía autocumplida, poco lo mencioné en la exposición, que tienen algunos estereotipos. Y esto lo han medido con experimentos. Si usted pone en una misma, eh, digamos, en un mismo experimento a un grupo de hombres blancos, a un grupo de hombres negros y a un segundo grupo de hombres negros, y a los tres les da un examen de matemática, y a un grupo de los hombres negros le dice, mire, este es un examen de matemática para ver si ustedes rinden mejor o peor que los hombres blancos. Por lo general, el grupo de hombres negros a los que se les dijo eso rinden mucho peor que al grupo que no se lo dijo. Y suele suceder que el grupo al que no se lo dijo rinde mejor que el grupo de hombres blancos. Y lo han repetido con mujeres respecto de matemática, con ejercicios físicos, al revés, de hombres blancos que no juegan bien el básquet, si le dicen que lo hacen para ver si juegan peor o mejor que los negros, o negros respecto al golf, lo han hecho con un montón de actividades y grupos distintos, y la mención del estereotipo suele tener ese efecto de profecía autocumplida. ¿Sí? Que entonces cuando alguien sabe que hay como una nube de estereotipación sobre su cabeza, lo termina confirmando. Y eso era lo que querían probar las investigaciones en Chile sobre el rendimiento de mujeres en las pruebas de matemática, si es que no había esa especie de nube de estereotipo implícito en la educación que termina haciendo que las niñas se despreocupen o le den menos atención a las matemáticas y que incide después en sus resultados en la adolescencia. Entonces sí, los estereotipos tienen este efecto de amenaza que si están todo el tiempo presentes se terminan
o terminan produciendo este efecto autoconfirmatorio que, respecto al cual deberíamos estar atentos e intentar eh, reducirlo, digamos. Entonces, bueno, quizás el derecho al olvido, pero esto lo digo simplemente como algo intuitivo, podría ser un modo de evitar esa perpetuación de la nube de estereotipos sobre la cabeza de ciertas personas. Bueno, yo, doctor, quiero hacerle una pregunta en relación a lo que estuvimos viendo. Y veo que, como actualmente veo que los algoritmos se basan en o sea, se basan en estereotipos. Inclusive actualmente los algoritmos están tomando decisiones sobre esto y tenemos el famoso caso Loomis. Entonces, ¿cómo esto influye? Bueno, obviamente dentro de los estereotipos y también cómo podemos prevenirlos o cómo podemos tomar determinadas decisiones. Y más aún cuando la inteligencia artificial está avanzando en estas capacidades de toma de decisiones y se está acercando al área judicial. Bien, gracias Martín por la pregunta que exigiría una respuesta más sofisticada de la que podría dar yo, que no soy experto en inteligencia artificial, pero sí podría decir lo siguiente. Siempre que el establecimiento, si es que el establecimiento de un cálculo algorítmico se basa en generalizaciones acerca de grupos sociales, está el riesgo de la incidencia de estereotipos en ese cálculo. Entonces, dado que esa construcción está en manos de seres humanos, está de vuelta el riesgo de la incidencia negativa de estereotipos insostenibles, insostenibles o falsos. Entonces, en sí misma, digamos, de manera automática, la decisión algorítmica no evita el efecto perjudicial o la incidencia de estereotipos, precisamente porque si se basa en generalizaciones, el riesgo se mantiene. Ahora bien, uno de los puntos interesantes de la discusión acerca de estereotipos, y creo que se refleja en la cuestión sobre los algoritmos, es, ¿son evitables las generalizaciones para tomar ciertas decisiones? Bueno, parecería que en algún punto algunas generalizaciones son inevitables. Lo que tenemos que digamos, precisar es, primero, si se trata de una generalización sostenible, insostenible o falsa, y segundo es si queremos conferir a alguien, a una persona o a un algoritmo, la autoridad para tomar cierta decisión. ¿Sí? Si queremos que alguien tome una cierta decisión con autoridad, probablemente el mejor método sea que lo haga, al menos en principio, sobre la base de generalizaciones sostenibles y no sobre la base de su intuición acerca del caso individual. En algunos casos, quizás haya otros en donde el contacto con el caso individual sea el mejor modo de tomar una decisión, como probablemente en los casos para decidir la posibilidad de adoptar o no. Pero otras decisiones, como por ejemplo decisiones acerca de a quién controlar con mayor detenimiento en un aeropuerto, esa es una decisión que podría tomar un funcionario de aduana o un algoritmo, según los datos que se ingrese de la persona que está entrando a un determinado territorio. Una opción sería nadie controla, no queremos evitar la discriminación, queremos evitar decisiones eh, perjudiciales, entonces nadie controla, quitamos esa decisión. Pero si queremos que alguien controle, si queremos que alguien tome esa decisión, tenemos dos opciones. O que lo haga sobre la base de lo que le dictan sus entrañas, su olfato, o que lo haga sobre la base de generalizaciones confiables acerca de cuáles son los rasgos de las personas que pueden generar cierto peligro si ingresan al territorio. Y sobre la base de perfiles, en este caso, inmigratorios. Y los perfiles no son otra cosa más que generalizaciones, que en cierto sentido evitan los riesgos de la discreción individual. Si eso está dentro de un algoritmo, evitará probablemente los errores de cálculo en el caso individual. Entonces, digamos, para decirlo brevemente y no extenderme de más en la respuesta, yo creo que más que ofrecer yo una respuesta
precisa la inquietud, lo que quisiera es proponer un marco para analizar esa inquietud. Una es la cuestión de la discreción, si queremos que alguien tome una decisión en cierto ámbito o queremos quitar la posibilidad de tomar la decisión, y en el caso que, digamos, no, esa decisión tiene que ser tomada, si preferimos que sea sobre una percepción individual del tipo de decisión que hay que tomar o sobre la base de generalizaciones. En este último caso, los algoritmos pueden ser de ayuda, la inteligencia artificial puede ser de ayuda, pero al igual que cualquier decisión apoyada en generalizaciones, debería basarse en generalizaciones sostenibles, ¿sí? Y en generalizaciones respecto de las cuales haya información de que cuentan con apoyo estadístico. Yo sé, Martín, que esto no responde hasta el final la pregunta, pero es hasta donde quisiera llegar en esta presentación.